Compresión del nervio tibial posterior. El nervio tibial posterior puede ser comprimido a nivel del túnel tarsiano y esta es una neuropatía periférica conocida como síndrome del túnel tarsiano. Este túnel se encuentra entre las siguientes estructuras anatómicas: retináculo flexor, calcáneo, astrágalo, aductor halucis, el aductor del hallux. La primera descripción del túnel del tarso se le atribuye a Richter en 1897. En 1932, Pollock y Davis describen por primera vez el síndrome. Contenido del túnel tarsiano posterior: nervio tibial posterior, arteria tibial posterior, flexor largo del hallux o hallucis longus, flexor digitorum longus, tendón del tibial posterior. El nervio tibial es una rama terminal del nervio ciático. Este, también llamado ciático popliteo interno, inerva durante su trayecto por la pierna a la musculatura del compartimiento posterior profundo. Tiene tres ramas distal tras su paso por el túnel del tarso: medial plantar, lateral plantar y medial calcáneo. El túnel del tarso posterior es posteromedial y tiene unas dimensiones de 2.5 a 3 centímetros de ancho. Este canal tiene una orientación cefalocaudal. Se coloca anterior al eje coronal en posición más distal. En su porción lateral se encuentra la tuberosidad posterior del astrágalo y en su cara más distal el tubérculo calcáneo. En su región superior se encuentra el maleolo medial. El síndrome del túnel tarsiano es una neuropatía periférica compresiva del nervio tibial posterior en el túnel del tarso. La causa más común del síndrome del túnel del tarso es compresión mecánica, debido frecuentemente a variaciones anatómicas o factores extrínsecos como traumas o lesiones ocupantes de espacio. El diagnóstico del síndrome del túnel del tarso es principalmente clínico, basado en la sintomatología presentado por el paciente, hallazgos en el examen físico y estudio de imagen de ser necesarios. El diagnóstico y estudios incluyen fascitis plantar. El diagnóstico diferencial incluye fascitis plantar, tendinopatía del Aquiles, síndromes de atrapamiento nervioso fuera del túnel del tarso. Muchas estructuras anatómicas pueden comprimir el nervio tibial posterior en el túnel tarsiano, incluyendo variantes músculo-tendinosas y osificaciones accesorias, quistes, bandas fibromusculares y la bursa. Estas estructuras pueden conllevar a estrechamiento del canal y subsecuentes síntomas del síndrome del túnel del tarso, tales como dolor, parestesia y debilidad. Estudios de imagen como ultrasonografía y resonancia magnética pueden ser útiles en casos de causas específicas de compresión o lesiones ocupantes de espacios. El tratamiento conservador es la primera línea de abordaje terapéutico. Este incluye modificación de las actividades, analgésico, fisioterapia y ortesis. En los casos de fallo en el tratamiento conservador, la descompresión quirúrgica está indicada. Los resultados posteriores a la descompresión del túnel del tarso son variables y han sido reportados desde 44% hasta 96% de la satisfacción. Algunos factores están asociados a un mejor resultado postquirúrgico. Entre estos se incluyen edad, jóvenes, corta duración de los síntomas, causa clara de compresión, diagnóstico certero, signo del túnel positivo, de Tinel positivo, previo a la cirugía y ausencia de síntomas de patologías en tobillo o talón. Técnica quirúrgica. La liberación del nervio tibial posterior es un procedimiento quirúrgico con el fin de aliviar los síntomas asociados al síndrome del túnel tarsiano.
Múltiples técnicas quirúrgicas han sido descritas por la descompresión del mismo, entre las que se encuentran la técnica abierta endoscópica y descompresión guiada por ultrasonido. La técnica abierta se realiza una incisión sobre la región retromalleolar medial a nivel del túnel del tarso. Se hace una exposición cuidadosa del retináculo. Se coloca en la parte interna del túnel un instrumento protector de los elementos y se realiza la liberación del retináculo flexor y la fascia profunda del aductor alucis. Técnica artroscópica. Se utiliza una óptica de pequeño diámetro, 2.7 milímetros. Son utilizados dos portales, uno que se realiza proximal y otro distal. Portal distal a 3 centímetros distal y 2 centímetros posterior a la punta del malleolo medial. Portal proximal de 2 a 3 centímetros posterior a la punta del malleolo medial y 1 centímetro proximal. Se utiliza el portal distal para visualización. Se recorre en sentido retrógrado el túnel y se ejerce por el portal proximal. Se utiliza una sonda canalada. Sobre esta se mueve el endoscopio seguido por el bisturí retrógrado endoscópico. La técnica de liberación guiada por ultrasonido. Esta es una técnica nueva, técnica en la cual se realiza una descompresión proximal y distal del túnel del tarso. Los instrumentos necesarios son agujas espinales de 20 Grange, 0.9 por 90 milímetros, cureta en forma de V recta, disector Romo, bisturí retrógrado, ultrasonido con transductor lineal de 8 a 17 MHz. Se realiza una incisión de 1 a 2 milímetros proximal y distal al túnel del tarso. Con el ultrasonido se identifica la fascia profunda del aductor alucis y el retináculo flexor. Luego, con una aguja se libera realizando un movimiento controlado y cuidadoso. Se infiltra anestésico local con la aguja. Luego, la cureta permite avellanar el camino y el orificio para introducir el bisturí retrógrado y realizar el corte. Es la técnica más novedosa que gana cada vez más adeptos y popularidad. Requiere un entrenamiento en ultrasonografía musculoesquelética para lograr identificar apropiadamente las estructuras y realizar la liberación con seguridad. Posoperatorio. El posoperatorio inmediato dependerá de la técnica empleada de la liberación. La técnica abierta, recomendable uso de férula o valva de yeso por dos semanas sin apoyo. Luego de curación total de la herida se inicia apoyo asistido, muletas o bastón, para descarga progresiva de peso. El periodo de inmovilización es importante para evitar inflamación que genere el exceso de tejido fibroso en la herida, que pueda comprometer nuevamente el túnel del tarso. Factores asociados a un mejor resultado postquirúrgico tras la liberación del nervio tibial posterior. Pacientes jóvenes, corta duración de síntomas, causa clara de compresión, diagnóstico certero, signo de TINEL positivo preoperatorio, ausencia de patología en tobillo o talón. Entonces, factores asociados a un mejor resultado postquirúrgico tras una liberación de nervio tibial posterior. Técnicas mínimamente invasivas. El posoperatorio, las endoscopias y la liberación asistida por ultrasonido tienen la ventaja de no realizar heridas grandes ni exponer todo el retináculo flexor. Se puede ser conservador y manejar el mismo protocolo que para la técnica abierta. Ser más agresivo y no usar vendajes blandos posoperatorios.
apoyo asistido, muletas o bastón por 2 semanas, con inicio de fisioterapia entre los 4 a 7 días posterior a la cirugía. Entonces, solo usar vendajes blandos postoperatorios, apoyo asistido con muletas o bastón por 2 semanas. El tratamiento de secuelas, pese a los buenos resultados, este procedimiento no está exento de complicaciones, tales como recurrencia de la compresión, shunts arteriovenosos, lesiones tendinosas, lesión neurológica. La persistencia de la sintomatología no es indicación de revisión inmediata. Lo importante es detectar si hubo fallas en el diagnóstico y no tener alguna patología asociada que puede ser manejada, tales como inestabilidad medial del tobillo, lesión del tendón tibial posterior, pie plano valgo. El shunt arteriovenoso puede ocurrir con lesión vascular, muchas veces pueden imprescindible, y se forma la conexión entre la arteria y la vena satélite del tibial posterior, lo que genera una complicación característica por una masa pulsátil en la región retromalleolar medial. Esta debe ser abordada con cirugía vascular para su manejo. Las lesiones neurológicas a este nivel se van a caracterizar por parestesia o anestesia de algún área del pie, más que por déficit de movilidad. Inicialmente existe alodinia, la cual desaparece progresivamente. Los estudios de electroconducción están indicados 21 días posterior a la injuria del nervio. La secuela de una lesión neurológica a este nivel debe tratarse con microcirugía, de acuerdo con la rama nerviosa afectada. La secuela más difícil de manejar en el postoperatorio es la liberación neurológica periférica. No es la recidiva, sino la anestesia de la piel inervada.